regreso en Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, y ahora nos acompaña Matías Azun, que es el director nacional de Greenpeace en Chile. Matías, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a nuestro espacio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Primer tema, nos parece. A ver, entremos en materia. A conversar con Matías Azun. Quintero Puchuncaví, zona de sacrificio, le llaman. Los conflictos vienen de larga data. 50 años, de hecho. Pero ustedes tenían ahí una cifra que al menos en los últimos 5 o 6 años apenas se le había pasado una multa a alguna empresa de ese cordón industrial y consideraban que había una respuesta muy tardía del gobierno, de los gobiernos. Cuéntanos un poco. Es muy terrible, porque lo primero es muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar en este lugar. Efectivamente, la zona de sacrificio, como se ha llamado, es un nombre que se impuso, digamos, y que afortunadamente la gente lo está empezando a entender. Es un lugar que habla de lo mal que se han hecho las cosas en ciertos lugares más pobres del país. Básicamente la razón por la cual estas zonas existen es porque se instala un puerto y ese puerto se lotea con zonas industriales y se instala otra y otra y otra y otra, una al costado de la otra. Entonces el efecto finalmente de tener múltiples industrias en un proceso, además en un periodo de la historia del país en donde no había normativa ambiental como hoy día existe, permite que en ese lugar operen industrias que contaminaron durante mucho tiempo, que han contaminado el suelo, las napas subterráneas, que han llenado de ceniza el interior de la zona, pero que además se le han ido montando otras empresas químicas de producción de cemento, de acumulación de gas, y ese polo industrial que todavía tiene cientos de hectáreas disponibles para crecer, o sea, podría crecer todavía más, está también habitado por las propias personas que trabajan ahí. Y ese es el gran meollo del asunto. Es una zona densamente poblada, en donde hay arsénico en el suelo, en donde hay plomo, metales pesados, en donde el aire es muy malo, en donde las condiciones de ventilación son muy malas, en donde han ocurrido derrames de petróleo, entonces derrames de carbón todos los días, en donde la ceniza, sale un camión de ceniza cada 8 minutos cargado de la zona. Entonces es un lugar muy triste desde el punto de vista medioambiental y también muy triste desde el punto de vista de la justicia, porque hay gente que vive contaminada en ese lugar y la vida tiene que valer más, ¿no? No necesito explicarlo en este lugar, digamos, el valor que tiene la creación, la vida, como lo queramos llamarle, y la verdad no se ha cuidado la vida en el lugar. Entonces lo que estamos viendo es la historia, es como nos pasa la cuenta la historia. En ese sentido, ¿cuánto influye, cuánto afecta tal vez la falta de una fiscalización y regulación efectiva que permita que no ocurran estos episodios de contaminación y que al final uno se tiene que enterar cuando ocurran este tipo de situaciones que afectan a miles de personas? Y hay que serlo bien claro, ¿eh? Yo creo que en esto también hay que ser claro en que la contaminación afecta a las personas, pero la degradación, digamos, cuando las empresas trabajan de manera irresponsable y no se preocupan de reducir su huella, su contaminación, terminan pagando a los trabajadores. Que digamos, si esas industrias cierran, van a reducir empleo y eso significa que se va a empobrecer todavía. Ya estamos hablando de una zona muy pobre, una zona en donde los ingresos son, como se llama hoy, más vulnerables, en donde los restaurantes han tenido que despedir a la gente que atiende en servicio, en donde la cantidad de gente que los visitó para el 18 de septiembre fue muy baja, en donde los únicos empresarios que han perdido son los fonderos, porque compraron cosas para hacer las fondas y son los únicos, pues las industrias siguen funcionando. En cambio, los empresarios locales, los pescadores artesanales, hemos visto cómo están sufriendo frente a esta situación. Por lo tanto, es una situación no solo que se traduce en contaminación, sino daño patrimonial, daño medioambiental. No solo es lo que se respira, no solo son los pulmones, es la estigmatización de vivir en el lugar, es que la casa vale menos, es que nadie quiere ir de paseo para ese lugar. Entonces se produce una transferencia de costos a las personas. Y esto es parte de las cosas más complejas que estamos viviendo. Yo podría hablar horas de los problemas medioambientales, pero me importa colocar el foco también en los derechos de las personas que han sido afectados y sobre los cuales nadie está, digamos, pensando integralmente. ¿Y por qué la autoridad lo primero que hace es cerrar los colegios y no cerrar las empresas? Eso es inentendible, eso es inentendible. La realidad, a ver, está muy bien cerrar los colegios, digamos, porque los niños estaban cayendo literalmente desmayados por no poder respirar. Pero lo que no se entiende es que eso haya durado un mes,
¿no? Y más aún que durante ese mes todavía no sepamos qué fue lo que ocurrió, todavía hay teorías místicas sobre qué es realmente lo que ocurrió, y ya puedo volver sobre eso un segundo, pero no sabemos qué ocurrió. Una fonda tiene más fiscalizaciones que las empresas en la zona. Las fiscalizaciones que se hicieron básicamente han descubierto que hay irregularidades en Codelco, en Oxiquim, en ENAP, etc. Hay cañerías que están en lugares en donde no corresponden, hay estanques que se usan de maneras irregulares, hay acumulación de residuos tóxicos que no debiera estar ahí. Por lo tanto, la verdad, la fiscalización ha sido, como bien me preguntabas, muy deficiente, muy deficiente. Sobre todo en una zona en donde sabemos que parte importante de los problemas medioambientales de la región ocurren ahí. Por lo tanto, el presupuesto de fiscalización y los ojos debiesen estar en ese lugar. Y es muy triste, sobre la cual finalmente lo que prima es que no se entiende qué está pasando, ¿no? La muerte de este activista en circunstancias muy sospechosas de Alejandro, este pescador, Castro, justamente, hace algunos días atrás, en circunstancias extremadamente sospechosas, después de haber participado, sin que exista una carta, sin que existan razones, en la cual se dice que rápidamente se descarta y se señala que pudiese ser un suicidio, en condiciones extremadamente extrañas, todo muy oscuro. Habría recibido amenazas de muerte. Y además en donde está confirmado por la policía que hubo amenazas de muerte. La gran mayoría de los activistas ambientales en Chile recibe amenazas, digamos, yo mismo, un montón de gente las hemos recibido. No hay nadie que defienda el medio ambiente que no haya amenazas de muerte. No de muerte precisamente, y no es algo de lo que me guste, pero sí amenazas uno recibe constantemente. No es algo de lo que hablemos permanentemente, pero es un tema. Entonces, bajo esa premisa, todo lo que ha venido ocurriendo en Quintero Puchuncaví y en las otras zonas de sacrificio es muy oscuro, y por lo mismo hoy la convicción de la ciudadanía es que hay que cerrar esas industrias, hay que priorizar la salud de las personas y hay que evaluar cuál es el daño de las personas, establecer un proceso participativo en donde las personas estén primero para empezar a descontaminar ese lugar, eventualmente para evaluar si ese es un lugar habitable, y ver cómo garantizamos que no haya ciudadanos de segunda clase. Matías, perdón, dame un segundo. Usted plantea que no se entiende que no cierren los establecimientos educacionales, los colegios, que los cierren, y no en el caso en particular de las empresas, ¿cierto?, que están instaladas en esta zona. ¿No se entiende, o lo que no queremos reconocer abiertamente es que hay mano blanda para las empresas? Se permite que hagan lo que quieran, sin duda, en medio de la población. Sin duda que hubo mano blanda, sin duda que hubo mano blanda de parte del gobierno. Se demoraron un mes en establecer un decreto que debiera haber salido al día siguiente. Los informes tanto del colegio médico como de las entidades de salud son suficientes para establecer que no hay... primero, el año pasado solamente se rechazaba un plan de descontaminación por no cumplir los objetivos. Es decir, la línea base, la base sobre la cual hay que trabajar, eso se sabe, hay suficiente investigación. El no haber tomado medidas, el no haber tenido una acción proactiva fue lo que permitió que esto ocurriese. Y seamos muy claros, aquí hay dos problemas. Hay un problema histórico acumulado de degradación del territorio, de la salud de las personas, y hay durante los últimos meses emanaciones de gases, que no es lo mismo que humo, emanaciones de gases que nadie sabe de dónde vienen. ¿Bien? Y esto es muy importante separarlo, porque eso significa que, por ejemplo, cuando Codelco pone a funcionar la fundición y salen pics de azufre, esos pics de azufre no son los que terminan con eso la gente se lo aspira, y está, digamos, de alguna otra manera es parte del cotidiano. Lo que es terrible, ¿no? Los pics de azufre son espantosos, ¿no? La norma la norma que no existe no se respeta ni siquiera a niveles internacionales. La proporción de metales pesados en la zona es terrible. Pero eso es la situación basal. Lo que no sabemos es qué ha pasado durante estos días. Y es una combinación de factores, probablemente un efecto sinérgico, porque nadie sabe de dónde proviene, que es lo más terrible. Por lo tanto, es una situación extremadamente irregular que está afectando a 2 comunas. Y situaciones como esta ocurren en cada una de las zonas de sacrificio del país, que se llaman zonas de sacrificio básicamente porque son lugares en donde las autoridades miran para el costado, ¿sí? Se sacrifican las clases con tal de mantener a las empresas funcionando, ¿no? Y los privilegios de esas empresas. Pero lo terrible es ver a los propios directores de esas empresas
señalar que ellos no son responsables, lavándose las manos del problema y estableciendo que ellos cumplen con las normas, si sabemos que son normas que las propias empresas han hecho lobby para impedir que se aprueben. Y ha habido mano blanda, sin lugar a dudas, y un actuar deficitario que fue una vergüenza para el presidente de la República. Estuvo bien que él haya ido al lugar, pero claramente, digamos, no se tomaron las medidas a tiempo. Y hasta el día de hoy están todos expectantes a ver qué pasa, ¿no? Finalmente primó el sentido común. Y hay algunas medidas, ¿no? Primó parcialmente el sentido común, porque de nuevo vamos ayer de nuevo una alerta ambiental que obligó a cerrar las empresas tóxicas que están contaminando en el lugar. Y esas empresas, ojo, no son emisoras de gases, son emisoras de básicamente humo. Uno de los argumentos que da, tú lo señalaste recién, uno de los principales argumentos que dan las empresas, los empresarios fundamentalmente, es que ellos cumplen con la normativa. Y la normativa está subnormada, no sé cómo llamarla de alguna manera. Es una normativa muy baja, que ellos han hecho, tú bien lo dijiste, mucho lobby para que la normativa no sea exigente. Y es un proceso, es un sistema que tienen construido. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo? Lo que pasa es que tampoco hay que digamos, castigarlos a todos parejos. Hay algunos mejores que otros, ¿sabes? No me corresponde a mí hacer esos rankings, pero hay algunos que son distintos, ¿no? Lamentablemente Codelco, por ejemplo, es uno de los peores. La fundición de Codelco Ventanas es una de las más sucias del planeta, ¿sí? Y pudiendo haberse invertido en mejor tecnología para garantizar la salud de las personas, se ha privilegiado ahorrar con tal de que finalmente Codelco cumpla con la normativa mínima, ¿sí? La captura de emisiones hoy día es muy baja dentro de Codelco comparado con otras tecnologías disponibles en una operación que es muy sucia y que ha tenido accidentes importantes que se han traducido en problemas para los propios trabajadores. Todo el mundo ha visto en YouTube, en Facebook, digamos, los propios trabajadores y cómo ellos han sufrido, cómo las mujeres de los trabajadores han tenido que denunciar esta situación. Entonces, lo terrible de esta situación es que es el propio Estado el que está contaminando el lugar. Y eso hoy día debiese ser una razón para tomar medidas más fuertes y más rápidas, porque el Estado tiene el presidente, como la cabeza hoy de uno de los poderes, del poder más importante del Estado, el poder del gobierno, debiese tener por mandato constitucional un actuar decidido. Y en esto la verdad ha sido más bien tibio. Dije yo recién que había primado el sentido común. Eso es porque hay algunas herramientas que por primera vez obligan a cerrar sistemáticamente algunas operaciones. Pero es como la restricción vehicular. Sabemos que va a durar un rato. Sabemos que el problema puede aumentar todavía más y todavía en realidad la restricción vehicular lo que hace es mejorar los tacos, no mejora la calidad del aire. Sí. En términos y además se establecieron medidas que son de contingencia por un determinado muy periodo. Acotadas. Y entonces lo que se ha prometido es un plan de descontaminación que esperemos sea realmente ambicioso, pero hacerlo sin la comunidad, solo de la mano de los expertos, no queda tan bien, ¿sí? Y se siguen sumando problemas, la muerte del activista, los conflictos, la militarización de la zona por parte de carros de fuerzas especiales que han respondido reprimiendo una comunidad que, de nuevo, no tiene empleo, no tiene trabajo, no tiene alternativa. Y lo mínimo que uno esperaría en una situación así es un estallido social. Entonces son las condiciones ideales para destruir la fe de esa gente. La gente, muchas veces, muchas personas han pensado que lo que está ocurriendo en la región es psicosis, ¿no? Y yo me pregunto, ¿a quién no lo han asaltado, no? Es como meter los dedos al enchufe. Si yo meto los dedos al enchufe, mañana voy a sentir que me va a dar la corriente con cualquier cosa. Bueno, esta gente no puede respirar todos los días. Sale de su casa y no puede respirar, lo mínimo, ¿sí? Imagínense lo que debe pasar cuando hay un escape de gas. O sea, se trata de reconocer el sufrimiento que esas personas han tenido de manera integral y de solidarizar con ellos de una bendita vez y no decir, bueno, pero es que por unas pocas lucas, porque eso es una zona de sacrificio. Una zona de sacrificio es un lugar en donde se le dice a algunos ciudadanos de este país que son de segunda y que su vida no vale. Y yo no quiero vivir en un mundo así. Entonces lo que estamos pidiendo es de perogrullo, ni siquiera estamos pidiendo preservar un medio ambiente que en el lugar ya no existe. Es la vida de niños, la vida de adultos, de personas mayores, de mujeres solteras, que son las que viven en ese lugar. Y eso es inaceptable y por eso no es posible que el gobierno haya actuado de esta manera. Frente a futuras crisis no puede ser tan blanda su mano. Matías, imagino que el tema va a seguir muy presente en la agenda pública. Esperemos. Pero me gustaría llevarte a algunas otras actividades, aprovechar que estás aquí para hablar un poco del accionar de Greenpeace en Chile.
Te comentaba que una de las campañas que estuve revisando y que se reconoce a usted, si nos puedes conversar de otra, era a propósito de los glaciares. Sí. Chile tiene, dicen ustedes, el 82% de los glaciares de América Latina, del orden de unos 24.000, y unas 350 hectáreas ya se han perdido de glaciares. Cuéntanos un poco de esa campaña o de otras que están desarrollando como Greenpeace. Sí, se ha perdido muchas más hectáreas como resultado del cambio climático, pero esas se han dinamitado, digamos, se han hecho los agujeros. Muchas gracias por permitirme hablar de Greenpeace. Greenpeace es una organización además absolutamente independiente que se financia única y exclusivamente con el aporte de personas particulares. No recibimos dinero ni de empresas, ni de partidos políticos, ni de gobierno. No concursamos fondos, no. Solo recibimos dinero de personas, ¿no? Y en Chile ya tenemos más de 40.000 socios que han permitido ir creciendo. Y a propósito de lo mismo, hemos podido llegar más lejos. Y una de las últimas campañas que realizamos fue por los glaciares. Hoy estamos más bien concentrados en fiscalizar en la industria de salmonicultura y en impedir que se instalen lugares en donde destruiría el lugar. Pero fue linda esa campaña porque los glaciares son el agua del futuro. Los glaciares, cuando se deshielan, aportan agua a los ríos cuando no llueve, cuando hay sequía. Y en un país en donde casi el 60% de la población vive en zonas en donde no hay agua, en donde hay escasez hídrica, en donde el código de agua permite que haya agua para los cultivos, pero no para el consumo humano, en donde no se respetan los derechos humanos y el acceso al agua, en donde hay gente que roba agua, derechamente, a través de napas subterráneas, de hoyos, perdón, pozos, desde la napa subterránea. La preservación de algo tan valioso como el agua es la preservación de la vida. Y fue muy lindo ver cómo en este país había un acuerdo absoluto sobre estos temas. Lamentablemente el lobby de las mismas empresas que fundan en Codelco en la zona impidió que hubiese una legislación estricta. El cambio climático los está afectando, sí, pero los glaciares, al ser ríos de agua congelada, un glaciar se va moviendo, caen dentro de los rajos mineros. Entonces cuando es más barato hacer un hoyo que hacerlo subterráneo. Y se dinamitan porque los glaciares se transforman en un riesgo para las operaciones mineras. Esa es una de las afectaciones. La otra es la remoción directamente del glaciar, y hay otro efecto que está muy poco estudiado, que es que al tener operaciones, los glaciares fundamentalmente blancos, hay otros que están más cubiertos, cuando pasa una camioneta levanta polvo, ese polvo se deposita sobre el glaciar. Al no ser blanco, la refracción de la luz cambia la temperatura, cambia la superficie de la temperatura, y por eso se viene abajo la mitad del glaciar. No sé si han visto estos de hielo gigantescos, son resultado de que es como un bloque de papel prepicado. Se empiezan a el agua se calienta, genera orificios, y el glaciar pierde estabilidad estructural y se raja completo. Por lo tanto, tiene un efecto muy tóxico. La misma ciudad de Santiago, el material particulado que tiene, puede estar afectando los glaciares de la región de los Andes. Aquí solo en la región metropolitana hay más de 1.000 glaciares. Y eso la gente no lo sabe. No lo sabe. Que alimentan los ríos de los cuales dependemos todos nosotros. Recargan las napas subterráneas, modifican la temperatura, aportan agua, aportan humedad, y eso es súper relevante. El tomar conciencia sobre estas cosas nos coloca en una perspectiva distinta respecto al mundo donde vivimos. Matías, usted es el director nacional de Greenpeace en Chile. Así es. Hace bastantes años, por lo demás. Sí. Ocho. Voy a estar de cumpleaños en una semana más. Perfecto. Sí. En estos 8 años que usted está a la cabeza, digamos, sí, de Greenpeace en Chile, ¿efectivamente cree que la sociedad, la ciudadanía ha ido tomando conciencia del cuidado del medio ambiente? Sin duda. ¿En qué se traduce, por ejemplo, esa toma de conciencia en términos prácticos, esos cambios? En primer lugar, cuando yo entré a trabajar en Greenpeace fundamentalmente porque me consideraba inaceptable que siguiesen aprobándose proyectos termoeléctricos. Yo entré cuando se estaba aprobando la central Barrancones, y finalmente fueron las protestas ciudadanas, las protestas científicas del mundo científico las que impidieron que se aprobara esa famosa central termoeléctrica en la cual el presidente Piñera llama y dice que va a proteger Punta Choro. Cuando eso ocurrió, para mí fue un llamado de atención para decir, bueno, si esto está pasando, yo quiero ser parte de esto, yo quiero colaborar con esto. Y desde ese momento hasta ahora, básicamente en Chile no se están construyendo más centrales a carbón, lo que hay que hacer es apagarlas, partiendo por las más tóxicas. La de Quintero Puchuncaví no lo hace, la de Puchuncaví, las de Agener no lo hacen nada de mal. No se hacen más represas en la Patagonia. La energía solar está creciendo, logramos prohibir las bolsas plásticas, hay más centros de reciclaje en el país, la gente está más consciente del cambio climático,
hay una valoración no solo por moda, sino también por la importancia que tiene de la cultura de la bicicleta, de vivir más limpio. Han existido cambios desde la ciudadanía hacia el mundo político, e incluso el mundo político también está cambiando. Mucho menos, yo creo que ahí van a paso tortuga, digamos, ya a este ritmo, digamos, los vamos a jubilar antes que... que tomen conciencia. Claro, ¿no? Sí, porque esta cosa cuando te dicen, pero seamos realistas, ¿no? No podemos cerrar las industrias, locos, si la industria está matando gente y nosotros estamos teniendo que pagar por la salud de esas personas, es gente que se está muriendo, no se están respetando sus derechos, pero además hay que hacerse cargo de todos los costos que significa esto. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a chocar la pelota? La tierra es finita, los recursos son finitos, nos tenemos que hacer responsables. Si llenamos un poco lo que está pasando con los parques nacionales, solo para hablar un segundo sobre salmonicultura, la gente que vive en Chiloé, la gente que nos está viendo en el sur, todas estas pelotitas que están apareciendo en las playas no son otra cosa que el plumavit de las operaciones de acuicultura o de la mitilicultura, del cultivo chorito. ¿Cómo va a ser posible que no se pueda hacer eso con una boya plástica, por ejemplo? Con una boya de reutilizable, quiero decir. No es lo ideal usar plástico, pero... Porque ese plumavit no hay cómo sacarlo y después los peces lo consumen, se lo comen. Cuando lo digieren, se mueren. Por lo tanto, se reduce la cantidad total de peces. Por lo tanto, se hace más difícil la vida y se encarecen los costos. Pero además, cuando no se mueren, ese plástico que es procesado por los jugos gástricos entra al organismo de los peces y después lo comemos nosotros. Entonces, yo a la gente ahora le voy a dar un dato que es bien concreto. Hay pastas de diente que tienen plástico, esas siliconas que tienen, que son las microperlas con las que uno se lava los dientes, o esos líquidos que muchas veces son más baratos, incluso para pasarse abrasivos en la cara que hacen como peeling. Bueno, es plástico. Y ese plástico se va por la cañería, llega al mar, no sé si se han dado cuenta cuando uno está en la playa y empieza a ver que la arena tiene colores. No solo son tapitas de botella molida o plástico que se va desapareciendo, hasta 200.000 de esas partículas pueden venir en un solo estuche de materiales cosméticos de belleza. 200.000. Y eso después entra a nuestro organismo a través de la comida que estamos comiendo. Entonces, es un sinsentido. Claro que hay más conciencia medioambiental. Esto ya se está prohibiendo en otros países. Yo estoy muy esperanzado en relación a lo que podemos hacer si actuamos todos juntos y ponemos la vida por delante. Explícalo a la audiencia, a nuestros televidentes, cómo pueden hacer para participar de Greenpeace, cómo funciona. Pues yo te imagino que ustedes están con tantos temas, ¿no? Y la riesgo. Y de pronto surge una cosa así como... Me tirito el ojo cuando me... Si ustedes están en 10 temas ordenados y de repente aparece uno de la noche a la mañana que no sé, que en Arica el plomo ha copiado, ya tienen que partir para Arica y después Punta Arenas. Muchas veces, una de las críticas que a veces recibimos es que no somos expertos, ¿no? Y la verdad es que no habría manera de serlo. Pero tenemos muchos amigos expertos, entonces, para responder tu primera pregunta, ¿cómo la gente podría participar? En la página web básicamente hay 4 formas de ser parte de Greenpeace. La primera es trabajando para Greenpeace. Y hay la página web, trabaja con nosotros, ahí vamos publicando permanentemente las ofertas. Eso es remunerado. Claro, sí. Nadie se está haciendo rico en esto de todas maneras, pero dado que requiere tiempo completo, eso es remunerado. La segunda es ser voluntario, que es no es justamente, es la pega no remunerada, son los activistas, los que hacen las actividades, son la red de apoyo. Greenpeace funciona con un equipo muy chiquitito y muchos voluntarios que están distribuidos por todo el país, que son los que participan, los que hacen capacitaciones a nivel regional, los que hacen charlas en colegios, los que trabajan con los niños, con los adultos, van a los centros de adulto mayor, se encargan de hacer actividades en ferias, etc. Los voluntarios son la gente más visible que tenemos. Tenemos otra forma que es más bien a través de tareas digitales, una especie de voluntariado remoto que nosotros llamamos ciberactivista, que es la gente que participa con nosotros en nuestras redes, que difunde nuestros mensajes y que hace cosas puntuales en la medida que se le ocurren, coordinadas más o menos con nosotros. Como esta de Chile sin plástico. Claro, justamente, ¿no? En el fondo es, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una profesora en algún colegio que se pone a hablar de la importancia de la Antártica y del krill. Y ese colegio es una campaña, entonces todos los niños salen a recorrer las 20 cuadras del colegio y todo un municipio completo se transforma en un municipio consciente de la importancia de tener un tratado que proteja, básicamente un parque marino que proteja el krill, de la cual se alimentan las ballenas y por lo tanto que es fundamental. Y la cuarta forma de trabajar, de participar con Greenpeace es básicamente hacer
tus propias campañas a través de una plataforma que tenemos que se llama Hagamos Eco, en donde cada persona puede crear sus propias campañas y nosotros los vamos apoyando. Y se han conseguido cosas importantes, limpiezas de basurales, distintas cuestiones que se han conseguido. ¿Cómo es el trabajo en particular que ustedes desarrollan a nivel de regiones para no centralizar todo como siempre ocurre en Santiago? ¿De qué manera están abordando distintas Yo diría que en Santiago regiones? quizás es donde menos trabajamos, la verdad, ¿no? Que lo hemos pensado en quizás volver un poquito. Estamos fundamentalmente concentrados hoy día en Magallanes. ¿Ya? Magallanes tiene la mitad de la línea de costa de todo Chile. Si uno arrugara todo Chile de Magallanes para arriba, esos son los canales de Magallanes. Sí. Pero son canales en donde el agua no se cambia, no se produce tanto recambio. Y esos lugares van a estar poblados de industrias salmoneras, pero son al mismo tiempo el lugar en donde las ballenas de todo el mundo vienen a reproducirse y a criarse. Pero el agua, al no limpiarse, ya vimos lo que pasó en Magallanes, que básicamente la marea roja aumentó por la cantidad de material orgánico de la salmonicultura, porque no hay normativa todavía, la industria es muy sucia, la salmonicultura. Se quieren instalar en una zona muy prístina y esos mares pueden morir. Y son mares de parque nacional, son mares que podrían permitirle a esa comuna, a esa región completa, tener una estrategia de desarrollo basado en los peces que existen en la zona, no estos salmones importados, sin antibióticos, sin tóxicos, sin piojos, sin infecciones, sin marea roja. Se podrían cultivar peces autóctonos. Eso podría permitir que los pescadores artesanales progresaran, que eso fuese de la mano con una industria basada en el turismo y en la exportación de la experiencia de vivir y disfrutar uno de los poquitos trozos de la naturaleza que nos va quedando. Y es una región que puede tirar para arriba sin necesidad de machacarla y hacerla pedazo. Este tipo de cosas en las cuales estamos trabajando, en Magallanes, en Puchuncaví, en Quintero, en distintos lugares. Es loco porque es como ver a un ambientalista hablando de desarrollo y de industria, pero eso está pasando. Sí. Vamos avanzando más nosotros que la contraparte. Bien, le queremos agradecer a Matías Asum, director nacional de Greenpeace en Chile, psicólogo, así que te deseamos suerte. Todas las peleas que dan son muy suscribibles. Muchas gracias. Tratamos de que así sea. Que no parezca, no toda la gente está de acuerdo. Imagino. Todo el sector empresarial. Bien, y con eso vamos a despedir el programa de hoy, no sin antes recordarles a nuestros amigos de la peluquería Sumun. Sí. Recuerden que también siempre nos acompaña, nos colabora en cada edición de Agenda Pública la peluquería Sumun, ubicada en José Manuel Infante 962, Providencia. Y nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de nuestro programa y que estén muy bien. Chao. Chao. Muchas gracias a ustedes. Así concluimos una nueva edición del programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción de Casting TV.